estudiantes, la profesora Mayra Maldonado les da la cordial bienvenida a nuestro tercer encuentro virtual y presencial de la materia de Derecho Civil 5 Asociaciones como parte del programa de formación de abogados de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En la mañana de hoy nos vamos a encontrar para dilucidar el tema 3 de nuestro plan de evaluación, que comprende una serie de elementos pues, que son bastante extensos, que tienen que ver con la parte de sucesiones, la parte de lo que es el tema de testamentos y como la materia lo implica, que sucesiones es todo aquello que sucede cuando deja de existir la persona, en este caso cuando fallece, ¿sí? Hay unos elementos importantes que debemos tomar en cuenta, es lo que se tiene que ver con los tipos de sucesiones, que es con testamento, sin testamento, la legítima, la testamentaria y la mixta. También debemos entender que cuando nosotros hablamos de sucesiones o hablamos de herencia o hablamos de aceptar la herencia, no solamente aceptamos los bienes como tal, también aceptamos los pasivos, las cargas, en este caso las deudas, las hipotecas que estén constituidas sobre los bienes que nosotros estamos heredando. O sea, no se trata solamente de que vamos a heredar solo los activos. También nosotros heredamos los pasivos y las cargas que haya dejado el decujos o la persona que fallece. Existen algunas reglas establecidas en nuestro Código Civil que podrían ser también, la asociación puede ser mixta, en ese caso puede ser una parte con testamento, una parte sin testamento. Es importante saber que a veces las personas hacen o testan a favor de algunas personas, pero no deben afectar la legítima de sus hijos, que es el derecho que le corresponde, y que existen unos elementos allí para comprender acerca de la ley. Aquí, pues obviamente, entran supletoriamente las disposiciones legales establecidas en nuestro Código Civil, que es la norma que nos rige o que rige el tema de sucesiones desde el artículo 807 hasta el artículo 1132, y la ley de impuestos sobre sucesiones y demás ramas conexas. La segunda se da cuando el causante ha dejado su voluntad formal sobre el destino de sus bienes. En este caso es con testamento. Si la persona va, acude a un registro notarial y pues deja por escrito su última voluntad acerca de lo que se va a hacer con cada uno de sus bienes. Y también cuando se ha dejado la voluntad de manera parcial, pues entonces sería mixta, porque testó sobre algunos bienes y la otra parte de los bienes no testó. Entonces la asociación sería mixta, una parte con testamento y una parte sin testamento. Aquí estamos frente a lo que es a la asociación a título parcial, llamado como tal el legado. Pues que a la luz del derecho, las asociaciones son actos jurídicos en los cuales tiene interés directo los causavientes, ya sean herederos forzosos o legitimarios, o legatarios en algunos casos, en virtud de que la herencia es un patrimonio que por causa de muerte pasa a título gratuito a otras personas, ¿sí? Es una forma de transmisión de la propiedad. Sí, de allí, pues el primer paso, como todos sabemos, pues acudir al CNA, pues después de que se hace el acta de defunción como tal, pues se acude al CNA y se obtiene el registro sucesoral y también se tiene el código y el usuario, pues un código para ingresar a realizar la declaración sucesoral. Sabemos que hay un tiempo determinado para realizarla. Y el Estado reviste la potestad tributaria a través del CNA como el órgano recaudador de impuestos. En esta ocasión, pues las sucesiones se definen por ley o por testamento. O sea, a falta de testamento entra la norma a diferir lo que es las sucesiones, y lo encontramos en el artículo 807 de nuestro Código Civil. También tenemos otro elemento que es la declaración jurada del patrimonio grabado, que la tenemos en el artículo 27 de la Ley de Sucesiones y de los Conexos. Es el nombre técnico legal de lo que usualmente llamamos la declaración sucesoral. También tenemos las leyes que están incorporadas, que es nuestro Código Civil, la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás normas conexos, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Registro Civil, la Ley del Seguro Social y el Código de Procedimiento Civil. Porque allí pues entran otras cosas como son las pensiones, ya sean las pensiones de sobreviviente. Entonces por eso pues tenemos una serie de normas que van allí a acompañarnos dentro de lo que es todo el proceso de sucesión. ¿Qué ocurre cuando muere una persona con su patrimonio? Que esa es la primera pregunta que nos hacemos. De inmediato se abre la sucesión y todos los bienes quedan afectados. Se inicia la delación o el llamamiento a suceder,
que es justo aquí donde nace la vocación hereditaria de todos los miembros de la familia que les corresponde, quienes anteriormente habían estado a la expectativa de un derecho frente a esos bienes, los cuales según el orden de suceder quedan obligados al pago de impuestos que está establecido por nuestra norma, de acuerdo a lo que cause esa masa patrimonial. El artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones nos habla de que la sucesión se abre en el último domicilio donde esté ubicada la residencia habitual del causante, difunto o fallecido de cuya muerte se trata, indistintamente del lugar geográfico donde haya ocurrido el fallecimiento. O sea, no es el lugar donde falleció la persona, es el lugar donde haya tenido su último domicilio o el asiento permanente de sus negocios. Tenemos también el tema del laxo. El laxo para presentar la declaración jurada de patrimonio grabado del causante, o en este caso lo que es la declaración sucesoral, son 180 días hábiles. Esto lo tenemos en el artículo 27 de la Ley de Sucesiones y de los Bienes Conexos. Vencido este lapso, toda declaración que se presente se considera extemporánea, lo que trae como consecuencia el pago de intereses y como tal la multa, que son calculados diariamente según la norma y el Código Orgánico Tributario. ¿Ante quién se hace la declaración jurada de patrimonio grabado del causante o la declaración sucesoral? Se hace ante el Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario, CENIA, quien es el ente recaudador al que el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la dirección a la que vamos a acudir es donde estén ubicados los inmuebles que hayan sido o la vivienda principal. En este caso, la vivienda principal tiene una exoneración porque sería el asiento permanente de hogar. Debe acudir a la prefectura a sacar su carta de asiento permanente de hogar y presentarla con la declaración sucesoral para que quede exonerado este inmueble. Se haga el desgravamen como tal. ¿Qué se declara de la masa patrimonial dejada por el causante, el acervo hereditario, la universalidad de los bienes? Se declaran los activos, que serían todos los bienes muebles, inmuebles, los valores, las sociedades, las cuentas bancarias, las obras de arte, las colecciones de libros, las colecciones de joyas, todo lo que esté ubicado en el territorio de la República. El bien inmueble que sirve de vivienda principal del causante, que sería el asiento permanente de hogar. Y en este caso, todo lo que está previsto en el artículo 25 de la Ley de Sucesiones y de Bienes Conexos. La declaración sucesoral puede hacerse pura y simple con la presunción de ausencia testamentaria, con testamento, la presunción de muerte por accidente o a beneficio de inventario. ¿Quién hace la declaración? Cualquiera de los herederos forzosos y legitimarios, en su defecto, un apoderado. También se puede nombrar una persona con poder que presente la declaración sucesoral. Actualmente la declaración se hace en línea a través de la página del CENIA. Puede hacerlo, no es necesario que lo haga un abogado, pero sí es necesario que lo haga una persona que tenga conocimiento, y más aún cuando hay bastante masa patrimonial o bastante bien. La prescripción del impuesto sucesoral opera a los 10 años de fallecimiento del causante. Para poder vender un bien inmueble, debe primero tenerse la solvencia de la sucesión. Cuando al momento de realizar la declaración sucesoral, por alguna razón se dejó algún bien por fuera, después se puede hacer una declaración complementaria según sea el caso. A mayor patrimonio, pues mayor es la carga impositiva. Las uniones estables, de hecho, crean derechos hereditarios, entonces también se pueden incluir allí. Cuando se habla de cónyuge, siempre se habla del último cónyuge y no se hace mención a los cónyuges anteriores. Los herederos pueden aceptar la herencia a beneficio de inventario o de forma pura y simple. El cónyuge, además de heredar una proporción igual que un hijo, es propietario de la mitad de los bienes si está casado en comunidades gananciales. Porque si están en comunidades gananciales, a la persona le corresponde el 50% y a la otra persona le corresponde el 50%. No es que la persona hereda el 50%, es que ya le corresponde porque en esa comunidad de gananciales somos socios y cada uno de una u otra forma aportó. Entonces, ese 50% ya me corresponde. ¿Qué es lo que hereda? Una porción igual que un hijo. ¿Sí? Solo se va a declarar el 50%. Les traigo a colación un aforismo romano que habla: mi patrimonio es el patrimonio de mi ascendiente. Y bueno, pues tomando en cuenta que voy a compartir por aquí una lámina, pero pues el tema sucesiones tocan las fibras más íntimas del ser humano.
precisamente toca los tejidos sociales más íntegros del ser humano y nos muestra también las miserias humanas y los deseos o sentimientos más oscuros del hombre. La sucesión está directamente vinculada a la familia y esta al matrimonio y al concubinato. Ahí tenemos alusión al 767 de nuestro Código Civil y el artículo 77 de la Constitución que nos habla de lo que es las uniones estables de hecho. El matrimonio y la unión estables de hecho pues son las bases de la familia. Allí se complementa lo que es parte de lo que es la sociedad. La sucesión es uno de los nuevos derivados de adquirir la propiedad. Se quiere por ley, por sucesión y por contrato. La sucesión se entiende como la transmisión de la titularidad de los bienes de una persona que fallece a otras u otras y ocurre con la sucesión un cambio o sustitución de la propiedad de los legitimarios o herederos forzosos como tal. La participación de las comunidades hereditarias, conyugales o concubinarias se hacen por vía amistosa, por vía litigiosa. Por vía amistosa se pueden realizar en el registro subalterno. Y recordemos que según el numeral 1920 de nuestro Código Civil, el cambio de titularidad de un bien inmueble susceptible de registro. El abogado redacta el documento de partición y establece de manera clara y concisa el porcentaje que le corresponde a cada uno de los herederos, tal y como está establecido en el certificado de solvencia emitido por el señor. Esta es la vía más expedita y directa para realizar y la menos costosa para los herederos. Y es la mayoría de la vía que cada uno se le recomienda a la mayoría de las personas. También puede hacerse por la vía judicial, que se presenta un acuerdo ante el tribunal competente a los fines de que un juez que le corresponda conocer de la causa homologue el acuerdo y una vez obtenida la sentencia definitivamente firme y ejecutoriada se registra. Se recurre a la vía litigiosa cuando los herederos no se ponen de acuerdo o no están de acuerdo en la partición. Por lo tanto, es necesario que acuda un tercero con fuerza de ley, en este caso un juez, para dilucidar ante un tribunal, en un juicio, lo que va a suceder allí. Este es un procedimiento largo, doloroso, costoso y divide a la familia, crea problemas, crea inconvenientes, porque obviamente allí va a haber un conflicto legal. Algunas veces es necesario la mediación y la conciliación para entrar a conocer aquí lo que es el tema de lo que es la... También tenemos lo que son lo que le estaba haciendo mención hace rato, lo que es en el artículo 807 de nuestro Código Civil, las sucesiones se definen por ley o por testamento. Se entiende la sucesión a testatus cuando no hay testamento eficaz o válidamente otorgado en la ley que regula expresamente la transmisión del patrimonio. O sea, al no haber testamento entra la norma precisamente a regular el tema patrimonial. Hay muchas preguntas, cada caso es un caso particular porque todos los casos no son iguales. Tenemos que cada persona es una persona particular, es un caso particular y entra precisamente a... El tema de sucesiones es estudiar cada caso en particular. ¿Cuándo procede? La ausencia total de testamento, o sea, cuando el decuro no otorgó testamento válido, cuando a pesar de existir testamento, el mismo es nulo, es ineficaz, sin importar cuál sea la causa que cause su nulidad. No contempla, si en este testamento no contempla todo el porcentaje establecido en la ley. En este caso, la diferencia pasa a ser la sucesión intestada. Cuando se lesiona la legítima, tampoco procede. Cuando el heredero renuncia a la herencia y no existe un sustituto ni procede el derecho de acrecer. Cuando el heredero incumple la obligación o condición impuesta, en este caso, cuando el heredero muere primero que el testador, que sería la premoniencia, o cuando el heredero es incapaz. Por ejemplo, el indigno. En este caso, el indigno. Tenemos también los fundamentos. Razonar sobre las causas que justifican la existencia de la sucesión legal. Las relaciones de familia derivadas de los vínculos parentales, la necesidad impuesta o la necesidad jurídica del Estado para mantener el tiempo las situaciones jurídicas nacidas o de las relaciones de los actos entre vivos, el orden natural de los efectos
Tenemos también los caracteres de la asociación legal, que sería la mortis causa a título universal, la impuesta por la ley, y cuando se suple, en este caso, la voluntad del causante. Cuando es mortis causa, es precisamente cuando por causa de muerte o se requiere el fallecimiento de una persona para que la asociación se abra y surta sus efectos jurídicos. Muerte que debe ser necesariamente certificada mediante el acta de defunción, que es obviamente el requisito número 1. A título universal. En atención a que esta sucesión se considera la totalidad del patrimonio dejado por el decujus, ya que al no existir testamento válido o hay presencia de este, pero con las particularidades que les comenté hace rato, que es nulo por alguna razón, o no existe legatorio por ser esta propia de la asociación de Estado. La impuesta por la ley. A falta de manifestación de voluntad, entra la ley a regir el orden de suceder. Cuando se suple la voluntad del causante a consecuencia del anterior, si la persona no ejerce el derecho de testar porque no quiso o porque no pudo, lo ejerció en forma viciada, parcial o totalmente. Entonces el Código Civil entra con sus disposiciones. Es precisamente dentro de esas manifestaciones del Código Civil donde nos explican acerca de cuándo entra a regir nuestra norma, precisamente a falta de testamento, pues obviamente se hace necesario que la ley o la norma nos muestre. En el derecho sucesorio concurren simultáneamente los diferentes ordenamientos normativos del derecho privado, tales como el derecho de las personas, especialmente lo que atañe a su existencia jurídica y su capacidad. El derecho de familia, en cuanto a que es regulador de las relaciones personales que nacen del parentesco, del matrimonio y de la convivencia marital. El derecho patrimonial y las instituciones de la propiedad, la posesión, así como los modos de adquirirla y transmitirla. Igualmente en el derecho mercantil y las distintas formas de vida societaria. En fin, la complejidad de las relaciones jurídicas de la persona natural, tanto en el ámbito personal como patrimonial, emergen al momento de su muerte, por lo que es necesario establecer con precisión cuáles son las relaciones que se extinguen y cuáles sobreviven a su titular mediante las ficticios iuris de la continuidad de la persona, de la personalidad jurídica del decujus o del heredero accedidos. El orden de suceder. Entrando en materia, que es el orden de suceder, el tema 3, la transmisión patrimonial del decujus a los herederos se encuentra taxativamente regulada por el ordenamiento jurídico positivo y es gobernada además por los principios e instituciones que le son características. Entre los primeros que se pueden mencionar están de la unidad de la herencia a continuidad del causante, la prohibición de pactos sobre sucesión futura y algunas de las instituciones del derecho sucesoral tenemos la herencia, el derecho de representación, las sucesiones testamentarias, que decimos mención, que son las que se hacen ante un registro donde se expresa la voluntad del causante, y la intestada, que a falta de testamento, pues entra la norma a regular a través del Código Civil la sucesión. La legítima, que es aquel interés que no se le puede afectar, y el derecho de acrecer, el albaceago, la colación y la imputación. Al morir una persona, sus relaciones jurídicas de contenido patrimonial no se extinguen, no quedan en el aire, sino que las mismas permanecen vivas y activas con trascendencia y continuidad en el tiempo, y con plena eficacia y validez jurídica, por lo cual es imprescindible su regulación legal, para que se cumpla tal y como fueron establecidas, evitando así, entre otros efectos, el desorden, la anarquía, el despojo o la perturbación de los bienes del causante y la lesión de los derechos legítimamente adquiridos. Dicha regulación le corresponde al derecho sucesoral o hereditario o derecho de sucesiones. Fundamento. El derecho hereditario tiene su base racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien deja de existir, ya que las interrupciones de tales relaciones repercutirán perjudicialmente en todas las actividades económicas del país. Alude al derecho de propiedad reconocido en la Constitución y a la presunción de ley de que el causante quiere siempre beneficiar a los herederos que integran la legítima. 3. Una forma de adquirir la calidad de heredero. Por parentesco, la más común probada con la partida de nacimiento, mediante disposición testamentaria, mediante una sentencia definitivamente firme en el caso de impugnación de maternidad o impugnación de paternidad.
Para el caso del cónyuge heredero legitimario, sería la prueba, el acta de matrimonio. Principios de la sucesión universal. Se es heredero desde la apertura de la sucesión. ¿La herencia se acepta toda 100% o se repudia toda 100%? No hay punto medio. La herencia no se puede aceptar imponiendo términos o condiciones. Una vez aceptada, no hay revocabilidad del acto. El heredero no puede a motu propio modificar, cambiar o reformar el objetivo de la relación jurídica. No es que yo recibo una parte sí y otra no. O sea, o la acepto todo o la repudio todo. Acepto los activos, pero también acepto los pasivos. Una vez aceptado, no hay revocabilidad del acto, no es que primero acepto y después a unos días voy a decir que no voy a aceptar. O sea, esos son algunos de los principios que acompañan la sucesión. La unidad de la herencia. La herencia no es susceptible de división o fraccionamiento. Si existe un solo heredero, a él le corresponde el 100% del patrimonio. Si concurren varios, la unidad de la herencia se mantiene y en este caso debemos recurrir necesariamente a la comunidad, o sea, los herederos están en comunidad hereditaria, donde cada uno posee una cuota parte sobre todo el dicho patrimonio. Si los comuneros desean poner fin a la indivisión, deben recurrir, entre otros, al procedimiento de partición o división de las cosas comunes. Coexistencia del heredero y legatario. Nadie impide que en una herencia concurran los institutos de heredero y legatario, o sea, que existan simultáneamente la sucesión universal y la sucesión particular, así como la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Todas las relaciones jurídicas contenidas en el patrimonio hereditario se transmiten idénticas a los herederos y a los causavientes, sin sufrir modificación alguna. Capacidad e incapacidad para suceder. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Artículo 808 al 813 de nuestro Código Civil. Explica los casos de capacidad y de incapacidad para suceder sin testamento. Si la persona no ejerce el derecho de testar porque no quiso, no pudo, lo ejerce de una u otra manera, viene nuestra norma, nuestro Código Civil a, a mostrar a través de la norma cómo se reparte esa herencia. Todas las personas naturales son capaces de suceder, salvo aquellas que la misma ley excluye. Existen excepciones, por lo cual pasa a señalar las exclusiones indicadas en el artículo 809 y 810 de nuestro Código Civil, y las señaladas por la doctrina, para que el resto de los individuos tengan la capacidad para heredar vía intestada. La incapacidad se subdivide en dos categorías, la absoluta y la relativa. En este caso, en la absoluta tenemos la ley y la doctrina, el no concebido, el premuerto, el ausente, el no nacido vivo, el conmoriente, jamás suceden sin testamento. ¿Sí? Se dice que el no concebido tiene derecho a heredar, pero debe ir por delante el testamento, o sea, debe hacerse de vía testada, pues no sin testamento. En los casos de incapacidad relativa que tenemos la ley, nos habla de los hijos indignos, o sea, de la indignidad, y pueden suceder si son rehabilitados por la persona de cuya ley la sucesión se trata. Artículo 811 de nuestro Código Civil. Tenemos las causas de capacidad e incapacidad. El no nacido, que lo tenemos en el artículo 17 del Código Civil. Si al momento del parto la persona muere antes de nacer, es decir, fallece en el útero, quedará excluido de la asociación legal, ya que para ser reputado como persona basta que haya nacido vivo. Si por el contrario, al producirse el nacimiento, la persona logra vivir, aunque sea un segundo, o transmite la herencia por vía intestada. O sea, sí tiene derecho, si se ha dejado un testamento, precisamente de esa persona que aún no ha nacido. El conmoriente. La conmoriencia tiene que ver con la muerte común o la muerte a otro. Lo tenemos en el 994 de nuestro Código Civil. Si dos personas que pueden heredarse recíprocamente
cónyuges, entre otros, mueren, por ejemplo, en un accidente, el mismo día o el mismo momento, vamos a suponer que es un accidente de tránsito, toda persona con vocación hereditaria en cualquiera de las respectivas sucesiones que tenga interés jurídico en sostener la muerte anterior de uno o de otro, deberá probar a través de las experticias médico-forense quién murió primero. En ausencia de tal, la ley presume que ambos murieron al mismo tiempo. Como efecto jurídico, no hay transmisión de derechos del uno al otro. Y la indignidad. El premuerto, quien muere antes de la persona cuya sucesión se trate. Artículo 953 del Código Civil. Vamos con el orden de suceder. Bueno, ahí es un esquema más o menos. Ahí tenemos el causante A, B, C, D, causante Z. Los hijos y sus descendientes. Comprende hasta el infinito sin límite en la cantidad. El hijo es el descendiente consanguíneo en primer grado de una persona. El vínculo familiar entre un ser humano y su madre o padre. Artículo 222 del Código Civil. Al padre, a la madre, a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación está legalmente comprobada. Obviamente, para el hijo tener derecho a una asociación, pues debe probarlo. ¿Cómo se prueba que es el hijo? Bueno, con la partida de nacimiento. Hay preguntas que se hacen acerca de lo que es el denominado hijo putativo o aquel hijo que es reconocido o de aquel hijo que se sabe que es hijo del causante, pero que nunca lo reconoció, o sea, que no tiene el apellido. En este caso, ni el hijo putativo ni el hijo que no tiene el apellido carece de filiación legalmente probada, o sea, no tiene partida de nacimiento, por lo tanto no hereda. Puede heredar si el padre le deja por testamento, pero por sucesión sin testamento, ¿no? Y en este caso, si la persona quiere probar que obviamente es el hijo, debe acudir a un juicio de Estado para obtener la afiliación mediante una decisión judicial que pruebe y una sentencia definitivamente firme. Tiene 5 años a inicio de la apertura de la sucesión, que es el lapso de prescripción, no de caducidad. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la afiliación en la parte matrimonial o extramatrimonial, los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio respectivamente. La regla que siempre se ha compartido es que algunas personas o que se siguen utilizando es la afiliación legítima y ilegítima, refiriéndose en ese orden a las ya mencionadas tales expresiones como peyorativas y discriminatorias, que son prohibidas por la ley. Los hijos nacidos fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. En este caso vamos a poner un ejemplo. Fallece el causante Z y el causante Z tiene un hijo. Bueno, a ese hijo, que sería el causante A, vamos a colocarle hereda el 100% de la herencia como tal. Al causante Z, aquí lo tenemos. El causante Z, en este caso, tiene 2 hijos. Entonces, sería el 50% para cada uno. También tenemos el caso de la concurrencia con el cónyuge superestable. También tenemos la categoría de las exclusiones. Para mí es importante traerles esta categoría de exclusiones porque allí explica muy bien. Los hijos y sus descendientes, o sea, la línea descendente. ¿Con quién concurre? Concurre con el cónyuge. ¿A quién excluye? A los ascendientes, o sea, cuando tiene cónyuge y tiene hijos, los padres no entran ni los hermanos. ¿Por quién es excluido? Por nadie. Ni el cónyuge ni los hijos son excluidos de la herencia. En el caso del cónyuge, concurre con los hijos y sus descendientes, con los ascendientes y con los hermanos. ¿A quién excluye? A los colaterales del tercero hasta el sexto grado. ¿Y por quién es excluido? Por nadie jamás excluido. Ni los hijos ni el cónyuge son excluidos. Los ascendientes, o sea, en estos casos los padres de la persona que falleció, concurren con el cónyuge. ¿Y a quién excluye? A los colaterales del segundo hasta el sexto grado. ¿Por quién es excluido? Por los hijos y sus descendientes. O sea, al haber hijos y descendientes no entran los colaterales.
Demás colaterales del tercero hasta el sexto grado. Solo entre herederos del mismo grado en orden de prelación, distribución proporcional de la herencia, y son varios hermanos. ¿A quién excluye? El del tercer grado excluye al del cuarto grado y así sucesivamente. ¿Por quién es excluido? Por los hijos y sus descendientes, por los ascendientes, por los hermanos y sus sobrinos y por el cónyuge. Del grado más próximo excluye a los demás. En otras palabras, al abrirse la sucesión sin testamento y a falta de hijos y sus descendientes, del decujo se llama la herencia a los padres de ese causante. Basta que sobreviva uno. Si no existe el llamamiento, se realiza a los abuelos y así sucesivamente al ascendiente más próximo que acepte la herencia. Los padres y demás ascendientes se caracterizan por, son herederos legitimarios, es decir, los padres les corresponde la cuota legítima, pero solo cuando el difunto no le suceden hijos ni descendientes de sus hijos. Basta que exista un descendiente sin importar lo lejano que se encuentre respecto al de Curus, para que los padres y demás ascendientes queden por fuera de la sucesión. En la sucesión legal concurren con el cónyuge en partes iguales para cada categoría. Excluyen a los colaterales del segundo hasta el sexto grado y son excluidos siempre por los hijos y sus descendientes. Los padres entre ascendientes, el Código Civil prohíbe la procedencia del derecho de representación. El del grado más próximo al de cujo se excluye a los demás. Una opción que se puede presentar es que ambos padres concurren con el cónyuge sobreviviente. Entonces serían 25 y 25 y 50. Si uno de los padres es premuerto, el otro hereda íntegro el 50%. Si ambos padres son premuertos, el llamamiento se hace a los abuelos, a los bisabuelos. En la línea recta ascendente también opera la infinitud, es decir, la cualidad de lo infinito, lo cual se infiere de la palabra ascendientes, utilizada por el legislador, que es el adjetivo que significa padre, madre o cualquiera de los abuelos quien descienda de una persona. Bueno, a veces es difícil que queden abuelos o bisabuelos, pero bueno, se puede presentar en algunos casos. También tenemos otro cuadro que habla de los padres y demás ascendientes. No sé si lo tengo aquí. No lo coloco. De los padres y demás ascendientes. Solo heredan si faltan los hijos y sus descendientes. ¿Con quién concurren? En este caso, los padres concurren con el cónyuge del 50% para este y 50% para los ascendientes del grado más próximo. ¿A quién excluyen? A los colaterales del segundo hasta el sexto grado. ¿Y por quién excluido? Por los hijos y sus descendientes. Al tener hijos, pues obviamente excluye a los padres. Dice, los hermanos concurren a una herencia solo si faltan los hijos y sus descendientes y los ascendientes del difunto. El Código Civil en el artículo 828 distingue entre hermanos de simple conjunción y hermanos de doble conjunción. O sea, los hermanos que son del mismo padre y de la misma madre, o hermanos que son solo por parte de madre o solo por parte de padre. A los primeros, los de doble conjunción, les corresponde una cuota y parte igual a la mitad de los segundos, les toca el doble, los de doble conjunción, o sea, les corresponde el doble. La categoría de hermanos y sus hijos se caracteriza por no son herederos legitimarios, o sea, a ellos no les corresponde la cuota legítima de la herencia. Ahí no aplica la legítima en cuanto a los hermanos. En la sucesión legal concurren con el cónyuge y éste percibe el 50% de la herencia y los hermanos el restante 50%. Excluyen a los colaterales desde el tercero hasta el sexto grado y son excluidos por los hijos, sus descendientes y los ascendientes del cónyuge. La diferencia entre hermanos de simple y hermanos de doble conjunción solo heredan si faltan los hijos y sus descendientes y los ascendientes. Supongamos que muere el de Cujos, que es el Z, en este caso el causante. Tiene 5 hermanos, entonces sería el 20% para cada uno. Entonces,
Los hermanos de doble conjunción, de simple conjunción, pues heredan una parte y los de doble conjunción por partida doble, en este caso. Ahí hay que tener cuidado con cuando concurren, en este caso, cada caso en particular, pues es imprescindible comentar que la ley menciona a los hijos de los hermanos, en este caso a los sobrinos del difunto, lo que hace inferir que los nietos, los bisnietos del hermano premuerto quedan excluidos del orden sucesoral. En este caso no se puede invocar la infinitud, ya que esta cualidad solo es aplicable en línea recta, ascendente, descendente y no a la línea colateral, que es lo que estamos hablando. En el caso de que concurre solamente el cónyuge, a falta de concurrencia de hermanos con el cónyuge, le correspondería el 50% al cónyuge sobreviviente y el otro 50% se repartiría en el número de hermanos. Los hermanos y sus hijos, ¿con quién concurre? Con el cónyuge, el 50% para este y el 50% para los hermanos. ¿A quién excluye? A los colaterales del tercero hasta el sexto grado. ¿Por quién es excluido? Por los hijos y sus descendientes y los ascendientes. Los demás colaterales del tercero hasta el sexto grado. Se alusión a los primos, a los colaterales ulteriores, lo tenemos en el artículo 830 al 831 del Código Civil. Los colaterales de simple confusión, o sea, los que están hacia los lados, gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble confusión, o sea, los hermanos por mamá y papá y los hermanos por una sola parte. Y se caracterizan por sus miembros solo concurren a una herencia cuando faltan los hijos y los padres y los ascendientes, en este caso serían los padres, el cónyuge y los hermanos y los sobrinos del difunto. Entonces entraría el cónyuge y los hermanos. No se admite en este caso con el tema de los hermanos el derecho de representación. Él o los sucesores que se encuentren más cercanos en parentesco al causante tomarán toda la herencia ya que excluyen al resto de los colaterales. Nada importa si estos herederos son entre sí parientes de simple o de doble conjunción. En cualquier caso heredan a partes iguales, es decir, se distribuyen la herencia en forma proporcional. En cuanto a los hermanos. Los demás colaterales desde el tercero hasta el sexto grado. ¿Con quién concurren? Solo entre herederos del mismo grado en orden de prelación. ¿A quién excluyen? Al tercer grado excluye al del cuarto grado y así sucesivamente. ¿Por quiénes son excluidos? Por los descendientes, o sea, por los hijos, por los ascendientes que son los padres, por el cónyuge y por sus hijos y los descendientes de sus hijos. El cónyuge, consorte, marido, mujer, respectivamente, el marido o su mujer unidos por matrimonio. Existe un patrimonio no susceptible de nulidad y que está certificado por la respectiva acta. En este caso, el cónyuge conserva ese derecho sucesorio. En el caso de que los esposos no hayan solicitado la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento conforme al artículo 189 y 190 de nuestro Código Civil, es decir, ambos presentaron esa solicitud y antes de la conversión en divorcio, por ejemplo, fallece uno de ellos. El sobreviviente no hereda porque se presume que la causa es imputable a los dos. Si uno de los esposos solicita la separación de cuerpos y de bienes por vía contenciosa y en el desarrollo del procedimiento sin haberse dictado sentencia, el demandado muere y aún estaban casados, el cónyuge, o en este caso el cónyuge o el actor hereda sin testamento, en atención a que se presume que la causa no le es atribuida. Si el que fallece es el demandante y no se ha dictado sentencia, al esposo demandado le sucede. Pero si se dictó sentencia quedando esta ejecutoriada, el demandado no hereda porque se presume que la causa le fue imputada. En el artículo 823 del parágrafo segundo dice: estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, pero además el legislador admite el derecho a suceder en cualquiera de las situaciones explicadas si entre los esposos hubo reconciliación, o sea, perdón mutuo o restablecimiento de la convivencia.
La categoría cónyuge se caracteriza por, es una condición privilegiada, porque no, obviamente no es desplazada. En la sucesión legal concurre con los hijos y sus descendientes, tomando una parte igual a la de un hijo. Lo tenemos en el 824 en nuestro Código Civil. Lo que se ha denominado relación excluyen a los colaterales del tercero hasta el sexto grado y nunca son excluidos por ningún heredero. El cónyuge, ¿con quién concurre? Concurre con los hijos y sus descendientes, con los ascendientes a partes iguales, o sea, con los padres del decúbito, con los hermanos y sus hijos a partes iguales, a quienes excluye a los colaterales del tercero hasta el sexto grado. ¿Y por quién es excluido? No es excluido por nadie. Aquí tenemos el cuadro que tiene aquí. Causante, cónyuge sobreviviente, abuelo, abuela, abuelo, padre, línea recta, línea ascendente de los hijos. Obviamente deben tener la filiación legalmente comprobada respecto al causante. Es una categoría privilegiada, ya que jamás puede ser excluido de la sucesión en atención a los que son herederos legitimarios. Es decir, tienen derecho siempre a la cuota legítima. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una forma o una manera, un documento o acto que los excluya. Solo la renuncia, la indignidad originan que no perciban sus derechos hereditarios. Concurren con el cónyuge sobreviviente en relación. Excluyen a los ascendientes y a todos los colaterales del segundo hasta el sexto grado. Nunca son excluidos por ningún heredero. No existe diferencia entre los hijos y sus descendientes. Todos son iguales ante la ley. Obviando el origen de su filiación. Si están dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, igual concurren en partes iguales por la herencia. El cónyuge sobreviviente es una categoría privilegiada, ya que jamás puede ser excluido de la sucesión en atención a que es un heredero legitimario. Es decir, tiene derecho siempre a la cuota legítima. Lo une al causante un vínculo matrimonial válido, certificado por la respectiva acta de matrimonio. Queda fuera de la herencia si al momento de la muerte de su cónyuge estaba separado de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento o sea contenciosa. Pero puede suceder si prueba la reconciliación antes de fallecer su cónyuge. Concurre con los hijos y sus descendientes, tomando una parte igual a la de un hijo con los ascendientes, a partes iguales con los hermanos, sobrinos del causante y a partes iguales. Tienen que tomar en cuenta que lo que les explicaba al inicio de la clase, a falta de capitulaciones patrimoniales, en este caso entra a operar lo que es la comunidad de gananciales. En la comunidad de gananciales es 50 y 50 para cada cónyuge. Entonces, en este caso, que ya a la persona, al fallecer su cónyuge, ya la persona tiene un 50%. Entonces, lo que entra a sucesión es el otro 50%. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de la categoría de los padres. Para el derecho sucesoral, lo jurídicamente relevante es el padre legal, es decir, el que lo es ante la ley. O sea, debe ser probado que efectivamente es el padre. Son herederos legitimarios, o sea, tienen derecho a la cuota legítima, pero solo si al causante no le suceden hijos o algunos descendientes. No procede el derecho de presentación, el ascendiente de grado más próximo excluye a los demás. Concurren con el cónyuge sobreviviente 50% para cada categoría y excluyen a los colaterales desde el segundo hasta el sexto grado. Son excluidos siempre por los hijos y sus descendientes. Los hermanos no son herederos legitimarios, o sea, a ellos no les corresponde la cuota legítima de la herencia. Solo heredan cuando faltan los hijos y los descendientes, o sea, en el caso los padres de la persona que falleció. La ley distingue entre hermanos de simple y de doble conjunción. Los primeros heredan la mitad de lo que heredan los segundos. Los simples son los que son hermanos por parte de mamá o solo por parte de papá. Los hermanos de doble conjunción son los hermanos que son por parte de papá y mamá. En el caso de premoriencia de un hermano, los hijos de este, o en este caso los sobrinos del causante, suceden por derecho de representación, pero no así los demás descendientes de esos sobrinos. Concurren con el cónyuge el 50% para cada categoría. Excluyen a los colaterales del tercero hasta el sexto grado. Son excluidos por los hijos y sus descendientes y por los ascendientes. Bueno, ya vemos más o menos la categoría de lo que es la división de esa parte de los cónyuges y del grado más próximo. Tenemos lo que es la interpretación del artículo 77, que también tenemos lo que es las uniones estables de hecho, que están reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico.
Y tenemos la sentencia del 15 de julio del 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acerca de las uniones estables de hecho que se equiparan al matrimonio. Pero es importante que para los convenientes de una unión estable de hecho puedan reclamar los efectos civiles derivados del matrimonio, deben cumplir algunos requisitos. Que se pruebe esa unión estable de hecho según las exigencias señaladas. Se requiere la declaración judicial de la unión estable de hecho del concubinato, por lo cual solo el juez podrá calificar la situación fática, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse como vida en común. Bueno, ahí tenemos lo que es el artículo 767 de nuestro Código Civil, lo que es la parte del concubinato y los demás derechos sucesorales. Tenemos también lo que es el derecho de representación, que tiene que ver con al momento de la muerte de una persona le sucede solo un hijo o solo un descendiente en línea recta, en este caso, el nieto o el bisnieto. La sucesión de esa persona se realizará por derecho propio. También sucederá de esta forma si existiendo varios herederos, todos menos uno repudian la herencia. El no renunciante hereda por derecho propio, e igualmente si el renunciante era el único heredero. Los hijos de este suceden por derecho propio, ya que no se representan a las personas vivas. Tenemos el 800, en el artículo 820 de nuestro Código Civil. Aquí tenemos un ejemplo del causante Z que pues no tiene, vemos que es el 20% para cada uno de los hermanos. Ahí tenemos un ejemplo de hermanos de doble conjunción se ven que doble conjunción 20%, simple conjunción 10%. Ahí tenemos la división. Los descendientes de los sobrinos del causante y sus demás descendientes podrán suceder en caso de que falte a la sucesión los hijos y sus descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los hermanos del decúbito, en atención a que esos parientes y sus demás descendientes son colaterales y solo hasta el tercer grado. ¿Tengo la explicación? Entre los ascendientes no hay representación, más el próximo excluye a los demás. Esta clase de representación está expresamente prohibida por el Código Civil. Impera en este caso el principio de proximidad de grado. Hereda quien se encuentre más próximo al grado del decúbito. Si sobreviven ambos padres, a ellos les corresponde la herencia o cuota parte. Si solo sobrevive uno de estos, se sucederá en forma íntegra. Si los dos son premuertos, heredan él o los abuelos sobrevivientes. Si no existe ninguno, suceden los bisabuelos y así sucesivamente, hasta que un grado cualquiera de esa generación haya sobrevivido, usted sea sobreviviente. Bueno, aquí tenemos parte de lo que es la herencia, que es un heredero, la pluralidad de sucesores, que es cuando son varios los que heredan, los tipos de herencia, con testamento, sin testamento, los momentos de la sucesión, la apertura, la sucesión se abre en el momento de la muerte, en el lugar del último domicilio del decúbito. Tenemos la que es la delación, que es el derecho que nace a las personas vinculadas al causante de poder heredar derechos y obligaciones del mismo por la posibilidad cierta. Por delación se entiende el llamamiento efectivo del heredero, o sea, por la posibilidad cierta, concreta y actual que el llamado tiene de hacer suya la herencia. La aceptación, ya estábamos hablando al principio, que la acepta completa o la repudia completa. Bueno, en los casos de lo que es sucesiones hay muchísimos ejemplos, porque obviamente puede ser que la persona haya dejado una parte con testamento y la otra parte haya quedado sin testamento. Hay personas que tienen muchísimos bienes y obviamente pues hay que venir a ver si no es un testamento, pues entra la norma. Recuerden que la casa principal pues sería el asiento permanente de hogar, que la sucesión pues lleva una serie de pasos, que la declaración se hace en línea, que debemos tener cuidado en los montos que le corresponden a cada uno de los herederos, cómo es el sistema de exclusión entre cada uno de ellos, entre que los hijos y los cónyuges no lo excluye nadie, en este caso, sí, que jamás son excluidos, y pues vemos cómo esa condición de línea ascendente o línea descendente. Tenemos también el derecho de representación que no opera para, o sea, ahí está más o menos, es un tema pues muy amplio, obviamente, muy amplio, que tiene muchos elementos, pero bueno, allí dentro del Código Civil encontramos
a partir del artículo 806 encontramos cada uno de los elementos para cada caso. A falta de testamento, pues entra la norma a regular lo que es el tema de las sucesiones. Ustedes tienen algunos casos prácticos que fueron enviados por el correo electrónico. La idea es que resuelvan cada uno de estos casos prácticos, no tanto por el tema de la evaluación. Yo lo que necesito es que ustedes tengan temas de la vida real, porque a veces ocurren casos que no son muy comunes. Por lo menos en estos días vi un caso de un señor que fallece, no deja hijos, no tiene padres y solamente tiene su cónyuge. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién hereda? ¿Sí? La gente a veces dice, bueno, pero ¿por qué la esposa se queda con el 50%? Porque precisamente a falta de las capitulaciones matrimoniales que hoy en día con la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se pueden firmar en cualquier momento, aún dentro del matrimonio se pueden fijar, a falta de estas capitulaciones patrimoniales, obviamente entra a regir la norma, como tal entra a regir el Estado venezolano a través de nuestra norma y precisamente rige cómo es esa comunidad de gananciales, ¿sí? Esa comunidad de gananciales donde cada uno de nosotros aporta algo a esa comunidad. Entonces, pues, este es un tema bastante amplio, es un tema que tiene muchísimo, muchísimo para ver, muchísimo para hablar, un tema bastante controvertido, como yo les decía inicialmente, es un tema que toca la fibra del ser humano y los elementos más internos del ser humano. Siempre les recomiendo a las personas que lo lleven por la vía, eh, que no lo lleven por la vía litigiosa, sino que traten de hacerlo por la vía pacífica, que utilicen mucho la mediación y la conciliación entre los familiares, porque generalmente se presentan muchos problemas a nivel de familia, pues por el momento económico, el momento es lo que es esa partición, ¿sí? Hay personas que no entienden cómo opera la ley, por qué, si, bueno, si de pronto era su esposa, pero nunca estuvo pendiente, no porque tiene derecho, entonces, bueno, aplican una serie de conceptos que nosotros como seres humanos podemos opinar en un momento determinado de un caso como tal, pero pues a falta de testamento, pues legítimamente entra la ley a, entonces, pues realmente dentro de ese tema de asociaciones hay muchos, muchos casos prácticos por desarrollar. El tema de los requisitos que se deben entregar ante el CNA, pues obviamente el acta de función, las partidas de nacimiento, las actas de matrimonio, este, los documentos de cada uno de los bienes que se va a presentar, porque cuando se hace la declaración, pues debemos colocar todos los elementos, las medidas, la descripción del inmueble, en cuánto está valorado cada uno de todos esos elementos. Sabemos que la inscripción la declaración se hace en línea, que debe presentarse ante el CNA, que hay un tiempo determinado para presentarla y pues también tenemos el tema de lo que opera después de los 10 años, bueno, una serie de elementos que entran dentro de allí, pero bueno. Con esto pues terminamos lo que es nuestro tercer encuentro acerca de lo que es el tema en la materia de Derecho Civil 5, sucesiones. Algunos elementos quedaron, muchos temas pues que quedaron pendientes, pero bueno, a través de lo que es la plataforma, pues yo también les envío un material bastante amplio acerca de todo lo que es el tema de sucesiones. Es importante leerlo, analizarlo y pues a falta de todo lo que podamos encontrar allí, pues tenemos